Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable, Señor. No queremos que sean ideas preconcebidas por el hombre, Señor, sino queremos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra vida, Señor, el que nos confronte con tu palabra, Señor, el que nos haga volver en sí y a acercarnos a ti, Señor. Que tú salves en esta mañana, Señor, que tú restaures vidas, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones, haciendo tu suprema voluntad, Señor, y acercándonos a ti. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que no lo sabéis, estamos haciendo una serie acerca de los 4 pilares en lo que nuestra iglesia cree y va a ser su visión a partir de ahora, ¿no? Y el primer pilar es la santidad de Dios. Y vimos la santidad de Dios y ahora estamos viendo nuestra santidad, o sea, cómo estamos cada uno de nosotros frente a un Dios que es 3 veces santo. Y vamos viendo a hombres que han tenido actitudes que han empezado muy bien, pero que a lo mejor a lo largo del tiempo, en el final de su vida, no han acabado tan bien delante de Dios. Veremos también hombres que han sido genuinos. Supongo que en las próximas predicaciones vamos a ver hombres genuinos que han sido ejemplo para cada uno de nosotros, incluso hasta un tipo de Jesús vamos a ver que es José. Pero en esta mañana no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de lo que todavía nos queda, ¿no? Acerca de la diferencia entre el pecado de Acán y el pecado de David. Ambos son descubiertos por Dios. A uno lo conocemos, al rey David lo conocemos, Acán para algunos es un gran desconocido, pero ambos son descubiertos por Dios. Dios descubre el pecado de ambos. En uno hay confesión delante de los hombres, no delante de Dios. No creo que hubiese habido confesión delante de Dios y tampoco hubo arrepentimiento. Pero en el caso de David es totalmente diferente. Vemos que ese hombre tiene una confesión delante de los hombres y delante de Dios. Y asimismo hay un arrepentimiento genuino en su vida, en el cual la gracia de Dios cae sobre él. El fin de los dos era que murieran. Los dos tenían que morir por su pecado. Pero en el caso de David, como hay confesión y hay arrepentimiento, ¿sabéis lo que pasa? Que Dios muestra su gracia con mayúsculas. Y es que la gracia de Dios siempre está presente. Y la gracia de Dios da tiempo y tiempo y tiempo para que podamos acercarnos a Dios arrepentidos, confesar nuestros pecados y estar y morar con Él. Porque eso es lo que tiene que hacer todo hijo de Dios, vivir una vida en la que more cada día delante de la presencia de Dios. Pero en esta mañana, los que conocemos algo del rey David, de su pecado y de cómo vivió, me gustaría que hiciéramos un trabajo de investigación todos nosotros en nuestra mente. Y me gustaría ver en esta mañana los síntomas que inducen a pecar al rey David y lo que le pasó por ocultar su pecado. No lo veremos hoy, el ocultamiento de su pecado y lo que ese pecado produjo en su vida, sino que lo veremos la próxima semana. Pero ahora vamos a ver actitudes, síntomas, hechos que pasaron en la vida del rey David y que puede pasar en nuestra vida. Y eso es un gran modelo para saber cómo estamos nosotros en los caminos de Dios. Va a mostrar si estamos cerca de Dios o nos estamos alejando de Dios. Hay una frase en la psicología moderna que se la ha inventado y que todo el mundo la ha creído, pero que pienso que no está mal. Pero personalmente creo que esta frase, que muchas veces nos la apropiamos y la necesitamos muchos, hay que saberla administrar bajo el amparo de Dios. Ya que si Dios no cuida de nosotros, es en vano todo lo que podamos hacer. Y la frase es, creo que todos lo conocemos, sobre todo cuando hemos sido cargados, abatidos, tómate un tiempo para ti. ¿Conocéis esta frase? ¿Os la han dicho? Sí, tómate un tiempo para ti, ¿verdad? Tómate un tiempo para ti. Es una frase totalmente inofensiva, en la que muchos creemos. Pero si en ese tiempo de tómate un tiempo para ti no está Dios, estoy yo, estamos nosotros, cuando estamos nosotros o cuando yo estoy yo y en esa ecuación de mi vida aparto a Dios,
yo soy un peligro. Y tú eres otro peligro. Es una frase inofensiva y por mucho tiempo que llevemos tú y yo en los caminos de Dios, nos puede pasar como le pasó a David. Él se tomó su tiempo. ¿Ves el peligro de tómate tu tiempo para ti? La verdad es que es bueno tener un tiempo para nosotros, pero como os digo, estando bajo la cobertura de Dios. Porque Dios es el único que nos comprende de verdad. La psicología puede tratar efectos en nuestra vida que sean sintomáticos o que sean a nivel emocional. Pero, ¿sabes? La psicología hay algo que nunca va a tocar, es el alma de la persona. En cambio, la consejería bíblica bajo la palabra de Dios toca el alma de la persona. Toca el fin de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. La verdad es que tener un tiempo para nosotros, pienso que está bien, como he dicho, bajo la cobertura del amparo de Dios. Pero sin esa cobertura del amparo de Dios se pueden abrir un sinfín de ventanas, un sinfín de posibilidades, de tentaciones para desviar nuestra atención y para poner nuestra atención en nosotros. ¿Sabes? Hay un problema en cada uno de nosotros, que cuando estamos bajo presión, muchas veces nos miramos a nosotros mismos y no miramos la solución. ¿Y sabes quién es la solución? Cristo. A lo mejor el problema va a estar ahí. A lo mejor no se va a quitar de la noche a la mañana, pero si nuestra mirada está en Cristo y no en nosotros, eso se va a llevar mucho mejor. Porque estaremos bajo el amparo del Omnipotente, estaremos bajo el amparo de Dios. Y eso es algo que muchas veces descuidamos y olvidamos. Y yo pensaba en los coritos antiguos, ¿no? Que hablaban mucho de la gracia de Dios, que hablaban del poder de Dios, que hablaban de las manifestaciones de Dios. Y la verdad es que recordando todo eso digo, ostras, a lo mejor es que incluso los himnos de gloria, ¿no? Tan majestuosos, ¿no? Tan reverentes. A lo mejor no hemos perdido un poco de decirnos a nosotros mismos que tenemos un Dios que todo lo puede, que tenemos un Dios santo, que nuestra vida tiene que andar en santidad y agradando a Dios. Y la verdad es que cuando dejamos de mirar a Dios para mirarnos a nosotros mismos, todo se estropea en nuestra vida. Todo. Y es que esta frase es mala. Mira, en psicología también te dirían, es muy importante tomar un tiempo para ti. Pero sobre todo, no tienes que tener sentido de la culpabilidad, porque la culpa siempre la tienen otros. La palabra de Dios nos dice, mira tu corazón y confróntalo con la palabra de Dios. Porque mi corazón, donde residen mis sentimientos, mis emociones, mi conocimiento, es engañoso. Pero cuando yo lo confronto con la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice la verdad de mi corazón. Y qué importante es que tú y yo cada día podamos ser confrontados por la palabra de Dios. Porque todo me es lícito, mas no todo nos conviene. Todos tendríamos que tener un tiempo para nosotros, de verdad, todos. Pero bajo el amparo y la dirección de Dios. Porque no podemos estar desconectados de Dios. Si ahora a vosotros os quitan el móvil o a la entrada os pedirían, por favor, dejar aquí el móvil para que no lo miréis durante el culto, porque muchos de vosotros miráis los móviles y la verdad es que tendríais que estar conectados no con el móvil, sino con Dios. Entonces, ¿eso no os chocaría? Déjame tu móvil. ¿Cómo voy a dejar yo mi móvil si es algo mío personal? Yo no tengo por qué dejar nada, ¿verdad? Pero ¿por qué no estamos conectados con Dios? ¿Por qué nuestra vida muchas veces está tan distraída en tantas situaciones, mirándonos a nosotros mismos, que simplemente no miramos a un Dios grande y poderoso? Un Dios que puede bendecir nuestras vidas, que a pesar de los problemas y las dificultades, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podremos tener problemas, dificultades,
Se nos podrá morir hijos, como en el caso de Job. Podremos ir a la cárcel, como en el caso de José. Como en el caso de Jeremías, se nos podrán llevar a otra nación y ahí matarnos. Pero si Dios está con nosotros, ¿qué nos importa? Porque lo más importante de nuestra vida no somos nosotros mismos, es Dios que mora en nosotros. Y la verdad es que pienso que muchas veces nos desconectamos de Dios, pero tenemos que vivir conectados de Dios. ¿Cómo me desconecto de Dios? Pues como cuando cogemos nuestro teléfono, lo apagamos o lo ponemos en modo avión, ¿verdad? Entonces, totalmente estamos desconectados. No nos entran mensajes, no nos pueden llamar. Pero cuando yo estoy conectado con Dios, Dios bendice mi vida. A pesar de lo que pueda pasar, mi vida va a traer fruto, porque estoy conectado con Dios. Mirad, Jesús dijo una cosa: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Entendemos esto? Separados de Dios, nada podemos hacer. Por más descanso que queramos tomar, por más cosas que podamos hacer, por más iniciativas que tengamos en nuestra vida, separados de Dios, nada podemos hacer. Y Dios muestra su tiempo de gracia. Además, es que, ¿quién mejor nos conoce a nosotros que Dios? Tú, en verdad, no te conoces, eres un gran desconocido, igual que yo a mí mismo soy un gran desconocido. Pero solamente Dios conoce lo que hay en tu interior y en mi interior. ¿Quién mejor que Dios sabe por las situaciones que pasamos, por las adversidades? Pero si yo saco de mi vida a Dios, si en ese espacio que me dedico para mí no está Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Que voy a pecar. Es lo que le pasó a David. Y es el ejemplo que tenemos en esta mañana. Para ello vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 2. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Aunque la mayoría de vosotros tengáis la Reina Valera, no pasa nada, yo utilizo la Nueva Traducción Viviente porque para mí es un poquito más comprensible. Dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y salieron y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y ahora podíamos todos hacernos una pregunta: ¿por qué cayó David? ¿Por qué David se tomó un tiempo que si no se lo hubiese tomado, si hubiese estado donde tenía que estar, no le hubiese pasado eso? Pero, ¿por qué se tomó ese tiempo? Y si en ese tiempo que se hubiese tomado, Dios hubiese sido el centro, el guía de su vida, no hubiese pasado nada. Pero en ese tiempo Dios no contaba para nada, como en muchas de las cosas que tú y yo hacemos. Hay situaciones, hay proyectos, sí, mañana iremos a tal sitio, venderemos, compraremos, estudiaremos, haremos una carrera en la que no hemos contado con Dios. Y aquel que es un hijo de Dios tiene que contar con Dios, con la dirección y con la guía de Dios, para que todo lo que hagamos sea bendecido por Dios. Pero ese tiempo tan solo era suyo, era el tiempo de David, era su espacio, solo de él. Sacó de su vida a Dios, no le consultó, hizo lo que bien le pareció en ese momento y como consecuencia cayó en pecado. Recalco, el Hijo de Dios tiene que ser totalmente dependiente de Dios. No podemos depender ni un momento de nosotros mismos. No estamos bajo la cobertura del pastor. No estamos bajo la cobertura de una iglesia. Estamos bajo la cobertura de Dios.
absolutamente de Dios. Si David hubiera consultado a Dios aún en medio de su cansancio, de su agotamiento, de los problemas que tenía en ese momento, de sus dificultades, Dios le hubiera dicho lo que David tendría que hacer. Pero él no consultó nada. Hizo lo que sus emociones y sentimientos le sugirieron que hiciera. Y cuando tú y yo nos dejamos llevar por nuestras emociones y sentimientos, en vez de la lógica que la palabra de Dios trae a nuestra vida, pasa que nuestras emociones y sentimientos engañan nuestra mente para hacer lo que nosotros totalmente deseamos. Pero cuando empleamos la lógica de la palabra de Dios, cuando pedimos auxilio a Dios, cuando decimos, Señor, hasta aquí, yo no puedo más, te necesito, Dios viene a nuestro socorro. ¿Qué pasaría por todo ese momento por la mente de David? ¿Por qué no hizo caso? Mira, encuentro 4 cosas que me llaman mucho la atención. No era tiempo para que David descansara. Era tiempo, como nos dice la palabra, que los reyes tenían que salir a la batalla. Aunque uno estuviera desbordado, cansado, angustiado, era tiempo para estar en la batalla y para la lucha. No era tiempo para descansar. Aún así, él quiso descansar y no cumplió con sus obligaciones como un fiel soldado de Dios. Tal vez podía pensar, no pasa nada, por una vez en la vida que yo no vaya, no va a pasar nada. Y conocemos esta frase, ¿verdad? No pasa nada, yo controlo. Y encima nos autoengañamos diciendo, yo soy adulto y yo tengo mucho tiempo en los caminos de Dios. Conozco muy bien la palabra. Yo ya soy mayorcito, tengo 80 años. Podríamos decir, ¿no? Pero me llama mucho la atención, como algo inofensivo, como descansar, como no hacer nada, me lleve a alejarme de mi Dios. La inactividad, la falta de vigilancia, tal vez de David, la comodidad, la posición de privilegios sin responsabilidad, porque muchas veces los hijos de Dios queremos privilegios en la iglesia, pero no queremos responsabilidades. Pero sabéis, todas estas cosas que os he dicho, todas ellas crean un terreno fértil para la semilla del pecado y de la tentación. Y sobre todo, quiero recalcar una cosa, que no podemos confundir el descanso legítimo y necesario que todos necesitamos con abandonar nuestras obligaciones como un hijo de Dios. Yo no puedo abandonar nunca mi obligación como un hijo de Dios. Mi obligación que yo tengo con Dios, no estoy hablando de la iglesia, porque tú y yo tenemos una obligación de buscar a Dios todos los días, de leer su palabra, de pasar tiempo con Él, de hablar a los demás de que tenemos un Dios muy grande, un Dios que los ama, un Dios que los busca, un Dios que quiere transformar sus vidas. Y tenemos esas obligaciones que descuidamos. A veces oramos, a veces leemos, pero a veces no hablamos de Dios. Pero tenemos esas obligaciones como discípulos de Cristo, de testificar, de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y todos tenemos un llamado a la responsabilidad y a no abandonar nuestras obligaciones como hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Toda situación la va a aprovechar el enemigo nuestro o nuestra carne para dejar que tú y yo andemos en la santidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque una situación inofensiva como descansar, como pasear por la azotea de tu casa, en un momento dado, abre una situación que lleva a que uno sea tentado y yo mismo me pregunto, ¿cuál es el propósito de una tentación? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de una tentación cuando viene a tu vida? La respuesta la tienes tú y la tengo yo. Cuando una tentación viene a mi vida, aunque parezca inofensiva, como pasear, como lo que se nos brinda muchas veces, la tentación intenta regalarte a ti y a mí un momento de placer, un momento de felicidad.
tal vez nuestras situaciones son tan problemáticas, tan agobiantes, que se nos brinda un escape. Pero, ¿sabes? El Hijo de Dios tiene escapes a donde puede ir. El Hijo de Dios puede ir a la presencia de Dios. Puede abrir su corazón ante Dios. Puede derramar su alma delante de Dios. Puede hablar con un Dios, con un Padre que le va a entender, que nos va a entender. Ahora, toda tentación me brinda un escape. Pero ese escape a veces es como un veneno. Parece lo que se nos brinda sabroso y bueno, pero su final es amargo y letal. Pero todo este placer y esta felicidad momentánea que nos brinda la tentación, lo que quiere es alejarnos de Dios, totalmente de Dios. ¿Sabéis? Nos aleja de Dios, y cuando nos aleja de Dios, pasa una cosa que es que empezamos a dejar de mirar a Dios, a mirar nuestra necesidad, a mirar la tentación y como consecuencia pecar contra Dios. Porque hemos sido seducidos por esa tentación. Y el final de toda tentación es dolor y muerte. Y todos lo experimentamos porque todos somos tentados todos los días. Muchas veces, gracias a Dios, resistimos los ataques, los embates del enemigo y salimos victoriosos. Otras veces ni nos brindamos el resistir la tentación, caemos directamente. Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a ella. Nos mentimos a nosotros, la tentación nos hace mentir a nosotros mismos, nos ciega, hermanos, nos ciega. La tentación intenta cegar tu vida y no ver, para que no veas todo lo que Dios maravillosamente ha traído a tu vida desde el momento que aceptaste a Cristo como tu Salvador. ¿Sabéis? Es un privilegio el podernos llamar hijos de Dios, el poder estar bajo el amparo del Omnipotente. Pero la tentación intenta quitar todo eso hermoso, agradable, como pasó en Edén. ¿Os imagináis en Edén? Edén significa lugar deleitoso. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, paseando por Edén, trabajando sin fatigarse, sin cansarse. Pero vino la tentación y sucumbieron a ella. Por eso en Efesios se nos recomienda a todos, 6:14, llevar toda la armadura de Dios. Y es que el efecto que produce el pecado, una vez que caemos, es horroroso. Recordemos Edén, nos queremos esconder de Dios. Intentamos echar la culpa a los otros. No, es que mi marido. No, es que mi mujer, no, es que mis hijos. Y todos nos vamos echando la culpa porque ninguno queremos afrontar nuestra responsabilidad delante de Dios. Y aunque la tentación nos produce un momento de caída agradable, os digo, el final de ella es amargo. Es muerte, porque nos separa de Dios. Y tendremos sentimientos y emociones que después vendrán a nuestra vida. Nos sentiremos culpables. La caída nos atará y esclavizará. Nos volveremos obsesivos compulsivos. ¿Sí? A más el pecado producirá amargura, dolor, infelicidad, vergüenza, ruina. Nos alejará de Dios. Habrá oscuridad en nosotros. Viviremos en insensatez de vida, habrá en nosotros tormento y angustia, y habremos perdido la inocencia en cierta área de nuestra vida, como Adán y Eva perdieron la inocencia en Edén. A menos que haya confesión y arrepentimiento. Mira, toda tentación es una invitación a bajar nuestra guardia, como hijos de Dios, para ser fácil presa de emociones y sentimientos
que nos van a desviar de Dios. En el texto que hemos leído, después de una larga siesta, David se sube a la azotea de su palacio, sin pensar en obligaciones, sin nada que hacer, con todo el tiempo del mundo a su disposición, y de repente ve a una mujer que se está bañando. Y esta situación singular de relajación en todos los sentidos de David le lleva a desear a esa mujer. Y cuando esa tentación es llevada a nuestra mente a emociones y sentimientos, no hay frenos en nosotros que nos paren. Porque los sentimientos y las emociones son tan fuertes que dejamos de un lado a la palabra de Dios, dejamos de mirar a Dios para mirarnos a nosotros mismos, a nuestras emociones, a nuestros sentidos, a aquello que queremos y que lo queremos ya. No pensamos en las consecuencias. De esos dulces que nos gustan, pensamos, me comería otro. Y a lo mejor tienes la facultad de comerte otro y decir, pues me voy a comer otro. Y al final nos empachamos, pero nos gustaría comer otro. Es lo que produce el pecado en nosotros. Y nuestro cerebro piensa, si hoy te ha salido bien, mañana también te saldrá bien. Y no hay nadie que te haya pillado, no hay nadie que te haya visto. Pero mi cerebro se equivoca, porque hay una persona que sí me ha visto, y esa es Dios, al cual ninguno de nosotros podremos engañar nunca. Y muchas veces tú y yo pensamos que lo malo nunca nos va a venir, ¿verdad? ¿No has pensado eso? A mí, las batallas, las dificultades, como a veces se predica, eso no me va a pasar. Dice en la Biblia, mira que el que esté fuerte, mire que no caiga. Y si nunca has tenido batallas, problemas, dificultades, quiero decirte, no eres un hijo de Dios, así de claro te lo digo. No eres. Porque la palabra de Dios me dice que a través de pruebas y tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Pero hay buenas noticias. Puedes venir hoy delante de Dios en arrepentimiento, en confesión, pedirle perdón y pedirle que perdone tus pecados, que te haga comprender la verdad de la palabra de Dios y que te haga ser una nueva criatura. David, estoy seguro que no pensaba que le podría ocurrir esto nunca. Mira, cuando David era perseguido, tenía problemas, se enfrentaba a un gigante, luchaba, iba de allí para allá, no tuvo tiempo para tentaciones, porque estaba en la brecha. Y Dios necesita hombres y mujeres que estén en la brecha, que estén parados para luchar por Dios, para vivir y experimentar la palabra de Dios. Dios nos necesita a todos y también no nos necesita a ninguno. Pero tenemos un privilegio de parte de Dios, y es que Él quiere utilizarnos como sus agentes, como sus ministros, como aquellos que demuestran los valores de Dios en esta tierra. Cuántas dificultades y días malos le vinieron a David, pero su confianza y su temor de Dios, hermanos, le hicieron ser más que un vencedor. ¿Sabes una cosa? Él no miraba las circunstancias, no miraba los peligros que habían a su alrededor, miraba a Dios, que era la fuente de su fortaleza. Al igual que tú y yo tenemos que mirar a Dios, que es la fuente de nuestra fortaleza. Él veía, no lo que Él podía hacer, porque muchas veces tú y yo miramos lo que podemos hacer, pero Él no, Él era todo lo contrario, miraba todo lo que Dios sí podía hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Y si Dios lo permite, tú y yo estamos dentro de un propósito que muchas veces no podemos entender ni comprender, pero que ese propósito de Dios es para bendecir nuestras vidas. En Efesios 6:14 nos dice,
Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, en el día malo. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. La falta de santidad nos va a arrastrar. El no querer hacer la voluntad de Dios va a destrozar nuestra alma, hermanos. Mira cómo estaba David durante ese año que se estuvo escondiendo de Dios. ¿Sabes una cosa? Muchas veces tú y yo nos podemos ir escondiendo de Dios porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Podemos estar un año, días, meses o años queriéndonos esconder de Dios. Durante ese tiempo David fue un buen profesional, un religioso más de su tiempo. Pero mira, nosotros no estamos llamados, a los que servimos, por ejemplo ahora hablo, a no ser buenos profesionales. Estamos llamados a hacer las cosas con excelencia para que Dios sea glorificado, que creo que es un poco distinto, pero sobre todo bajo la unción del Espíritu Santo. Hermanos, no somos profesionales. Cada vez que uno comparte aquí, comparte lo que Dios pone en su corazón, lo que ha encontrado de verdad en la palabra de Dios. Pero lo que creo que todos los que queremos es cuando subimos aquí, o estamos tocando, o vamos a una escuela dominical, o hacemos un seminario, es ser utilizados por Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y mira, en el Salmo 32, versículos del 3 al 4, ahí estaba cómo se sentía el rey David. La semana que viene veremos el Salmo 51 que expresa el arrepentimiento de David. Pero fíjate lo que dice Salmo 32, versículos 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué terrible, ¿no? Y hay una palabra, Sela. Detente y medita. Lo que David habla acerca de cómo se sentía, de cómo su alma se sentía. Mientras callé delante de Dios, todo mi ser, todos mis huesos, todo yo envejecí. En mí solo hubo un clamor, un gemir, porque de día y de noche, Señor, yo vi tu mano sobre mi vida. La esperanza, la alegría se fueron de mi vida y mi corazón se secó, porque de ti me aparté. Sela, detente y medita. El día malo, el tiempo del mal, nos va a venir siempre hasta el día que partamos con nuestro Señor. Entonces, para afrontar nuestra vida, necesitamos la armadura de Dios. No para pelear, sino para lo que la palabra de Dios nos dice, para resistir, para aguantar los ataques y los embistes del enemigo y de nuestra carne. Y cuando tú y yo no podamos aguantar más, cuando veamos que la situación se va a escapar de nuestras manos y ya no aguantamos ni podemos más, cuando nos hundimos, porque las circunstancias muchas veces hará que nos hundamos, como Pedro cuando salió de la barca, ¿sabéis? Él andó sobre el mar, pero en el momento que su mirada la apartó de Jesús y vio las circunstancias, lo que pasó es que se hundió. Se hundió. Pero pasó algo. ¿Sabéis qué hizo Pedro? Socorro. Socorro, Señor. ¿Y qué pasó? Que el Señor le socorrió. Es lo que nos queda, hermanos. Cuando empezamos a hundirnos, porque muchos nos hemos hundido y la gracia de Dios nos ha levantado, y tenemos que recordar eso, cuando la gracia de Dios nos ha levantado. Cuando empezamos a hundirnos, si te estás hundiendo,
Pedro sabía que en esas circunstancias en las que se hundía como un marinero experto, sabía que no había esperanza, que si se hundía se ahogaba, que iba a morir, pero dijo, Señor, sálvame. Y en esta mañana podemos decir todos, Señor, sálvame. Porque solo a Él se lo podemos decir. No hay que decir más. Él sabe hasta dónde cada uno de nosotros llegamos, pero siempre le podemos decir con un corazón contrito y humillado, Señor Jesús, sálvame. Yo no sé tus circunstancias, cómo has venido. Yo lo único que sé es cómo estoy yo. Pero que te invito en esta mañana a que le digas al Señor, Señor Jesús, sálvame. A lo mejor para salvación, si no conoces a Dios como un Dios real. Y te puedes decir, Señor, sálvame, muéstrate a mi vida, y seguro que lo hará. Y si ahora mismo estás apartado de Dios, hoy es día de volver a la casa del Padre. Y si estás pasando por el valle de sombra de muerte, quiero decirte que no temas, porque le puedes decir a Dios, a Jesús, sálvame. Para finalizar, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y en esta mañana tenemos un llamado, hermanos. Sigo pensando y diciendo, no sé cómo estás tú, no sé cómo está tu alma, solo sé cómo está mi alma. Y no sé si necesitas decirle al Señor, Señor Jesús, sálvame. Te hago una invitación, vamos a cantar un corito. De tumbas a jardines. Y mientras cantamos, si quieres decirle a Jesús, sálvame, tienes la oportunidad. Si quieres salir aquí delante, pues oraremos por ti. Si no, desde el sitio haremos una oración. Pero sobre todo, si estás pasando por algo extremo, no te vayas en esta mañana de aquí sin decirle a Jesús, sálvame.